Paz y gracia. Mis hermanos, ¿cómo estás tú y tu familia? Que el Señor cubra a cada uno de ustedes con salud, discernimiento y protección en estos días difíciles. Dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país estás viendo este testimonio? Escríbelo aquí abajo, porque esta palabra necesita llegar a muchos corazones. Que el Espíritu Santo entre en tu casa mientras escuchas cada parte de lo que voy a compartir. Hoy te voy a contar algo que puede transformar la manera en que ves tu caminar con Cristo, pero necesito advertirte desde el principio. Esto no es un contenido ligero, es una denuncia espiritual, es una revelación, es un llamado urgente a la santidad y al arrepentimiento. Si amas la verdad y buscas la presencia real de Jesús, escucha hasta el final. Porque este mensaje puede ser el grito de Dios para sacarte del engaño. Yo no estaba soñando, fui llevada, arrebatada, y lo que Jesús me mostró, me partió el corazón. No fue solo una advertencia, fue un clamor, un lamento, y sí, una lista con nombres de pastores que están convirtiendo el altar en escenario y arrastrando multitudes directamente al infierno. Y lo más aterrador, muchos están siendo aplaudidos mientras eso ocurre. Pero lo que viví no fue solo para causar impacto, fue para despertar, para confrontar, para protegerte, porque en medio de tanta apariencia de piedad, Jesús me reveló, hablan en mi nombre, pero yo nunca los envié. Y si tú eres una oveja verdadera, vas a reconocer la voz del verdadero pastor a través de lo que vi y viví, porque fue Él quien me dio esta misión. Así que no te distraigas, no minimices, no trates esto como una exageración. Este video puede ser el llamado que estabas esperando desde hace meses, o la última advertencia antes de que sea demasiado tarde, porque hoy el engaño se viste de traje, carga micrófono, canta himnos, pero es guiado por las tinieblas, y si no prestas atención, puedes terminar siguiendo a un lobo creyendo que es un cordero. Comparte, comenta, ora conmigo, y prepara tu corazón, porque lo que te voy a contar ahora es fuerte, es real y es urgente. Que el Espíritu Santo te dé discernimiento mientras cada palabra es liberada, porque yo no hablo por mí misma, solo obedezco, y si este mensaje te alcanza, entonces ya habrá valido la pena. Todo empezó una mañana, no fue un sueño, no fue un delirio, era como si mi cuerpo hubiera permanecido tumbado, pero mi espíritu se sentía impulsado con fuerza hacia arriba. No lo había pedido, no lo esperaba, pero algo dentro de mí decía, está a punto de comenzar. Mi habitación se llenó de una presencia indescriptible, era como fuego y paz a la vez. Antes de que pudiera gritar o reaccionar, me encontré fuera de mi cuerpo, y allí, ante mí, estaba Jesús, de pie, esperándome. Sus ojos ardían, pero no era odio, era fervor, urgencia. Lo primero que me dijo me quebró. ¿Estás lista para ver lo que me entristece cada día? Intenté responder que sí, pero no pude articular palabra, simplemente lloré, sin previo aviso. Me llevó, atravesamos un túnel de luz. Fue como cruzar dimensiones. Empezamos a sobrevolar lugares que reconocí, iglesias, altares, púlpitos, y entonces, Jesús señaló con el dedo. Cada lugar que mostraba tenía un peso espiritual. Algunos brillaban, pero la mayoría estaban cubiertos por una densa oscuridad. Estos son los que hablan en mi nombre, pero me niegan con sus acciones. Estas palabras fueron como un martillazo en mi pecho. Vi multitudes cantando, llorando, alzando las manos. Pero en el espíritu, era como si estuvieran en un teatro. Jesús me miró con lágrimas en los ojos y dijo, no me adoran, actúan, no me siguen, venden mi nombre como un producto. Y entonces me mostró el nombre. No era simbólico, era literal, un nombre real, un pastor conocido. Me quedé impactado. Dije, Señor, no puede ser él, habla tan hermosamente, predica con tanta fuerza. Pero Jesús respondió, miro el corazón, habla de mí, pero nunca me ha conocido. Engaña a los sencillos para enriquecerse, sonríe en el altar,
pero se alimenta de mentiras. Y luego me mostró otro, y otro. Cada nombre venía con imágenes, escenas, archivos del cielo. Nada estaba oculto, nada estaba protegido por la fama. Temblé, quería regresar, pero Jesús dijo, necesitas verlo todo. Era como si cada falso pastor arrastrara tras de sí una multitud de almas encadenadas. Personas que creían ser salvas, pero vivían en pecado manifiesto porque sus líderes decían, Dios entiende. Jesús susurró, usan mi gracia como excusa para vivir en el lodo, y les enseñan lo mismo a las ovejas. Vi servicios con luces, escenarios, humo, pero en el cielo, era un funeral espiritual. El Espíritu Santo ya no estaba, y, sin embargo, todos saltaban de alegría como si todo estuviera bien. Y entonces Jesús me dijo algo que lo cambió todo, volverás, y lo contarás. Aunque te rechacen, aunque se burlen de ti, porque si tan solo una alma escucha y se aleja del engaño, valdrá la pena. Fue en ese momento que sentí un dolor en el pecho, como si me estuvieran devolviendo a mi cuerpo. Cuando abrí los ojos, estaba en mi habitación, con lágrimas en el rostro y un peso en el alma. No podía callármelo, necesitaba contarlo. ¿Y tú? ¿Qué me escuchas? Necesitas saber qué sigue. En la segunda visión que recibí, Jesús me llevó a un templo enorme. Era hermoso por fuera, moderno, lleno de pantallas, sonido potente y sillas tapizadas. Pero el Señor me dijo, mira más allá de la estructura, y en ese instante, fue como si se me cayeran las escamas de los ojos. Empecé a ver lo que el cielo veía. El altar temblaba, pero no por la unción, era por vanidad. La gloria allí no provenía de Dios, era de los hombres. El púlpito, que debería haber sido un lugar de entrega, había sido reemplazado por un trono invisible de ego. Jesús declaró, aquí me usan como marca, pero no me adoran como Señor. Los músicos tocaron excelentemente, pero no sentí presencia. Era sonido, era ruido, era técnica, pero el espíritu no estaba allí. Se alzaron las manos, pero los corazones estaban cerrados. Jesús señaló al pastor, quien sonrió mientras pronunciaba palabras dulces, pero cuando miré con ojos espirituales, sexta una serpiente enroscada en su garganta. Hablaba suavemente, pero envenenado con herejías. Predica lo que le agrada. Vende esperanza sin arrepentimiento. Promete bendiciones sin santidad. Y miré a las ovejas. Parecían aturdidas. Sonreían. Lloraban. Gritaban. Pero no entendían nada. El Espíritu Santo me explicó, cuando el altar se corrompe, el rebaño se duerme. Pregunté, Señor, ¿por qué tantos no se dan cuenta? Y él respondió con tristeza, porque han dejado de buscarme. Siguen a los hombres. Ya no me siguen. Estas palabras me conmovieron profundamente. Luego me llevó a una reunión interna. Los pastores estaban sentados alrededor de una mesa, planeando estrategias, pero no hablaban de oración, ayuno ni salvación. Hablaban de marketing, cifras, personas influyentes. Uno de ellos dijo, traigamos a alguien que genere audiencia. Otro respondió, mientras genere diezmos, vale la pena. Lo miré con disgusto, y Jesús me dijo, no están construyendo mi reino, están construyendo imperios personales en mi nombre. Fue entonces cuando me mostró el cielo, un altar sencillo, sin focos, sin producción, solo hombres y mujeres de rodillas, clamando misericordia. No había fama, no había cámaras, no había ego, había miedo. Allí, el espíritu se movió, hubo fuego, hubo sanidad, hubo arrepentimiento, y Jesús me dijo, aquí es donde permanezco, en lo secreto, en los quebrantados, en quienes de verdad me desean. Lloré mucho, porque entendí que lo que muchos hoy llaman iglesia, es solo una fachada, y entonces me dijo algo que se me quedó grabado, aún hablo. Pero pocos quieren escuchar, aún visito, pero pocos me reconocen, aún llamo, pero casi nadie responde. Y entonces me miró fijamente a los ojos y me preguntó, ¿aún quieres ver? Respondí, sí, Señor, aunque temblaba, aunque tenía miedo,
porque sabía que lo peor estaba por venir. Lo que sucedió después, nunca lo olvidaré. Jesús me llevó a una sala espiritual. No era un lugar común, era como un tribunal. No había paredes ni techo, pero todo allí resumaba santidad. A mi alrededor, enormes libros estaban abiertos, llevaban nombres, algunos brillaban como el sol, otros goteaban sangre, cada nombre contaba una historia, una vida, un liderazgo, y entonces Jesús señaló con el dedo y dijo, estos son los que deberían haber liderado, pero se han desviado. El primer nombre que me mostró fue el de un pastor muy conocido, multitudes lo seguían, su imagen aparecía en vallas publicitarias, sus videos se viralizaban, sus sermones eran aplaudidos. Pero Jesús dijo, Él conoce la palabra, pero no me conoce a mí, cambia la verdad por influencia. Temblé, vi escenas de su vida oculta, reuniones secretas, tratos con políticos, rituales de manipulación, nada era inventado, era real, era sucio, y el Señor me dijo, tiene una multitud, pero no tiene el cielo. El segundo nombre era menos conocido, pero Jesús me reveló, destruyó más vidas que muchos demonios, abusó espiritualmente de las mujeres, usando el nombre de Dios para seducirlas. Luego, las descartó como basura. Vi a una de ellas llorando en el altar, avergonzada, pero aún orando, y el Señor me susurró, ella todavía me busca, incluso después de lo que Él le hizo. Eso me destrozó, porque la tierra vio a un hombre santo, pero el cielo vio a un depredador, y Jesús declaró, me encargaré de él. Públicamente, el tercer nombre fue el más doloroso hasta el momento. Era alguien a quien admiraba, alguien a quien había oído predicar, alguien que me conmovió. Pero Jesús dijo, habla hermosamente, pero esconde la idolatría en su corazón, no predica el arrepentimiento, predica la aceptación sin la cruz, lleva a muchos a la perdición con la apariencia de la luz. Entonces comprendí que no todo predicador que conmueve es aprobado por Dios, porque hay quienes lloran, pero nunca obedecen, y hay quienes impresionan, pero nunca se rinden. El cuarto nombre me destruyó, era alguien cercano, alguien que conocía, alguien que había orado por mí. Pero Jesús me mostró una escena, este hombre, solo, frente a una computadora, accediendo a cosas impuras minutos antes de subir al altar. Y el Señor dijo, lo sexta todo, no teme, predica, pero vive en la duplicidad, y lo peor de todo, cree que no actuaré. Sentí como si el suelo desapareciera, porque entendí, el juicio comienza por la casa de Dios, y muchos caerán, sin previo aviso. Jesús cerró el libro por un momento, me miró y dijo, no revelarás nombres, pero sí los frutos. Quien escuche, reconocerá, quien tema, se examinará a sí mismo, pero quien se burle, quedará expuesto. En ese momento, comprendí algo profundo. Este mensaje no se trataba de señalar con el dedo, se trataba de despertar conciencias, porque hay miles de pastores fieles, ocultos del mundo, pero conocidos en el cielo, y también hay lobos, bien vestidos, engañando mientras aún hay tiempo, y el tiempo se acaba. Jesús me guió a una visión aún más poderosa. Estábamos ante una gran puerta, blanca, enorme, con luces intensas que se escapaban por las rendijas. Era el cielo, pero lo que más me impactó fue que, en la puerta, había muchos pastores llamando, gritando, completamente desesperados. Todos coreaban la misma frase. Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hacemos milagros. Pero la voz que salía de dentro de la puerta era afilada como una espada. Jamás os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso me destrozó por dentro. Reconocí algunos rostros, vi líderes famosos, hombres aclamados como grandes siervos de Dios, predicadores a quienes muchos ensalzan como profetas, pero allí, en ese lugar, Jesús no los reconoció. Vi a uno de ellos siendo llevado por ángeles oscuros. Gritó, pero yo sané en tu nombre, y el cielo respondió con firmeza, usaste mi nombre, pero nunca te inclinaste ante él.
Caí de rodillas ante esa visión. El peso de la gloria era insoportable. Al cielo no le impresiona la fama, el cielo pesa el corazón. Jesús me dijo entonces, la gente sigue las apariencias, pero yo examino los secretos, y me mostró un diario, pertenecía a un predicador. Por fuera, estaba lleno de compromisos, por dentro, estaba lleno de vanidad. Cobraba por predicar, elegía lugares si había escenario, luces y una cámara. El Espíritu Santo me habló con tristeza, cambió su vocación por un contrato, ministra para mantener su estatus, no por amor a las almas. Y mientras esto sucedía, vi a ángeles a quienes se les impedía actuar, porque les robaban la gloria. Lo más triste fue ver a las ovejas que seguían a estos hombres. Eran sinceros, familias enteras engañadas, mujeres que oraban al amanecer pidiendo liberación, jóvenes que querían ser santos pero no tenían a nadie que les enseñara. Y Jesús me dijo, abruman a los débiles, pero no mueven un dedo por ellos. Dicen, es Dios quien impone la mano pesada, cuando en realidad, soy yo quien intenta rescatarlos de este sistema corrupto. Lloré, porque vi el dolor de un pueblo que solo quería conocer a Jesús, y fue traicionado. Jesús dijo entonces algo que me dejó helado: el mayor engaño de los falsos pastores no es solo la mentira que enseñan, sino la verdad que omiten. Hablan de amor, pero ocultan el arrepentimiento. Predican bendiciones, pero borran la cruz. Dicen que todo está bien, incluso cuando el pecado reina entre la gente. Y el Señor declaró, no quieren sanidad, quieren aplausos. Por eso me expulsaron de los púlpitos, y solo dejaron la cáscara de la religión. Mi espíritu lloró. Jesús concluyó, tienen una iglesia, pero no un altar. Finalmente, me miró profundamente y me preguntó, ¿aún quieres llevar esta revelación? Te costará, y sin dudarlo, incluso temblando, respondí, Señor, si eso significa salvar aunque sea un alma, úsame, aunque me odien, aunque lo pierda todo. Y entonces Jesús me tocó el hombro. Fue como fuego, como una espada, como un sello. En ese instante, supe, después de esto, mi vida nunca sería la misma, y ahora, la tuya tampoco lo será, porque lo que vi fue real, y debes decidir qué harás con ello. Jesús me llevó entonces a una perspectiva diferente. Estábamos ante un gran templo. Era una catedral abarrotada, fuertes alabanzas, manos alzadas, aplausos. Pero algo andaba mal. La angustia me invadió. Miré a un lado y vi a Jesús. Afuera, Ciro estaba de pie afuera de la iglesia. Le pregunté, Señor, ¿por qué no entras? Y él respondió con tristeza, no me invitaron, me excluyeron de la misma casa que lleva mi nombre. En ese momento, comencé a llorar. Señaló hacia adentro, me mostró lo que el ojo natural no podía ver. El altar estaba ocupado por un espíritu extraño. No era el Espíritu Santo, era el espíritu de la actuación, del orgullo, de la exaltación humana. Jesús explicó, cuando la gloria se desvía hacia el hombre, yo no la comparto, me voy, me retiro. Y en ese templo, incluso con la multitud, el cielo estaba en silencio. Era un servicio de adoración para los hombres, no para Dios. Y aún así, celebraron, danzaron y dijeron, la presencia está aquí. Entonces sexta la puerta principal del templo, decía, todos son bienvenidos. Pero en mi espíritu, sexta la verdadera frase, todos son bienvenidos, excepto el arrepentimiento. Había espacio para todo allí, coaching, política, autoayuda, incluso astrología disfrazada de cristianismo, pero ni una sola mención de la cruz, ninguna exhortación a la renuncia, ninguna confrontación con el pecado. Y Jesús me dijo, no quieren la salvación, quieren seguidores. Esto me quemó el corazón como un cuchillo. Vi una línea espiritual, gente que entraba con heridas abiertas, y salía de la misma manera, sin sanidad, sin liberación, sin transformación. Jesús dijo, producen miembros, no discípulos, crean eventos, no encuentros conmigo. Y entonces,
como un rayo, rebelión y la peor tragedia, es que muchos que vienen a buscarme terminan encontrando al hombre. Me estremecí, porque el engaño allí estaba tan bien urdido, parecía genuino, pero en el cielo, era basura disfrazada de adoración. Pero entonces me llevó a una casa sencilla. Un grupo de hermanos y hermanas estaban reunidos en silencio, sin micrófono, sin focos, solo con Biblias abiertas y corazones quebrantados. Y el cielo estaba allí, la gloria llenaba ese lugar. Jesús sonrió, y me dijo, aquí soy bienvenido, aquí soy el centro, aquí puedo morar. Y luego añadió, el tamaño del edificio no define mi presencia, el miedo y la verdad sí. Y entendí, no todas las iglesias grandes son corruptas, pero muchas, ya han sido abandonadas. Antes de que terminara la visión, Jesús declaró, díganles que sigo llamando a la puerta. Si oyen mi voz y abren la puerta, entraré, pero si siguen ignorándome, llegará el día en que llamarán afuera y no habrá respuesta. Desperté con el corazón acelerado, el rostro bañado en lágrimas y un grito ahogado. Era el clamor del cielo, intentando despertar a la iglesia en la tierra. Y ustedes, que están leyendo esto, aún tienen tiempo, pero no será por mucho tiempo. Después de mostrarme los templos donde ya no era bienvenido, Jesús me llevó a un lugar que jamás habría imaginado. No era un edificio, era un campo abierto, con algunas personas arrodilladas en el suelo. No había instrumentos, ni púlpito, ni micrófono, pero el cielo estaba allí, el aire ardía, y Jesús me dijo, aquí es donde mi espíritu aún encuentra refugio. No tenían estatus, pero tenían miedo, no sabían hablar con belleza, pero sí guardar silencio para escuchar la voz de Dios. Vi a una mujer rezando en voz baja, tenía las manos callosas y los ojos cerrados en reverencia. Jesús la miró y sonrió. Nunca ha subido a un escenario, pero sus rodillas han sostenido más almas que muchos que se llaman pastores. No había luz artificial, pero sí brillo. No hubo aplausos, pero sí entrega. Era como si el cielo tuviera una dirección secreta en los corazones de la gente humilde. Comprendí lo que quería decir cuando dijo, los últimos serán los primeros. Y lloré en silencio. Luego me mostró 3 tipos de iglesias que aún le pertenecen. La primera era la iglesia perseguida. Personas ocultas, reuniéndose en cuevas, bosques y casas cerradas, sin libertad, pero con fuego. Jesús dijo, no tienen templos, pero yo tengo un lugar en sus corazones. La segunda era la iglesia anónima, los que sirven sin querer ser vistos, los que limpian pisos, cuidan a los enfermos y ayunan en silencio. La tercera era la iglesia rota, los que reconocieron sus errores, dejaron atrás el orgullo y regresaron a su primer amor. Estas iglesias, dijo Jesús, no tienen apariencia de grandeza, pero tienen sustancia. No son perfectas, pero son mías. Mientras tanto, las demás, las que prosperan con el espectáculo, el escándalo y la estrategia están siendo pesadas en la balanza. Y añadió, se acerca el tiempo de la purificación, y todo lo que no es verdadero, caerá. Sentí miedo, pero también esperanza, porque todavía hay un remanente, todavía hay creyentes. Todavía hay un altar puro, incluso oculto a los ojos del mundo. Entonces Jesús me mostró algo impactante, un gran terremoto espiritual. Las iglesias se desmoronaban, los pastores caían, las redes sociales desaparecían, los escándalos salían a la luz, y en medio del caos, solo una cosa permanecía en pie, la cruz. Y Jesús declaró, todo lo que no esté anclado a la cruz, se derrumbará, pero el que esté anclado a mí permanecerá. Fue un llamado, una advertencia, una señal de que el tiempo del tamiz había comenzado, y de que nada que sea una fachada resistirá el fuego de la verdad. Finalmente, me miró con firmeza y dijo, ya has visto suficiente, ahora es el momento de hablar. Pero recuerda, quien habla por mí, sufre por mí, pero también reinará conmigo. Y en ese instante, mi alma comprendió el peso de la misión.
no era solo un testimonio, era una advertencia del cielo para esta generación, una generación que confunde las multitudes con la salvación, que cambia la unción por la fama, que se conforma con las apariencias, mientras el Espíritu clama por la verdad, y supe, desde ese momento, jamás podría volver al silencio. Jesús me condujo entonces a una visión que parecía el comienzo de un juicio. Era como si todo el sistema religioso quedara al descubierto. Vi una plataforma donde se reunían hombres y mujeres, vestidos de pastores, obispos, apóstoles, pero sus vestiduras estaban manchadas. Algunos intentaban ocultar su apariencia con adornos, con capas doradas, pero la luz que venía del cielo lo penetraba todo, y Jesús declaró: ha llegado la hora de separar el trigo de la paja. La siguiente escena fue aterradora. Vi púlpitos temblando como si fueran de arena. Los hombres intentaron estabilizarse, pero cayeron. Uno de ellos gritó: tengo millones de seguidores. Otro dijo: mi ministerio llega a todo el mundo. Pero la voz del cielo respondió: pero yo no estaba con ustedes. Lo hicieron todo, sin mí. Vi templos derrumbarse como cartas. Vi cuentas bancarias vaciarse. Vi contratos deshacerse. Era como si el viento del juicio hubiera empezado a soplar. Y lo más doloroso fue ver a las multitudes caer en la desesperación. Algunos lloraban, otros blasfemaban, pero muchos seguían diciendo: no puede ser. Eran hombres de Dios. Y Jesús, con una mirada firme, respondió: me usaron. Predicaron sobre mí, pero no anduvieron conmigo. Construyeron reinos en mi nombre, pero no hicieron mi voluntad. Y entonces mostró lo que está escrito en Mateo 7:22. Y en ese momento, entendí, el mayor engaño del fin de los tiempos no vendría de afuera, sino de adentro. Jesús me llevó a una oficina. Allí, un pastor preparaba su mensaje, pero no oraba. Copiaba fragmentos de internet, elegía frases pegadizas, ensayaba su entonación, era como un actor. Y el Espíritu dijo: no busca dirección, busca aplausos, no ministra desde la fuente, repite lo que otros han dicho, y en el Espíritu, sexta una señal invisible detrás de él, consultor motivacional, no siervo del Altísimo, y comprendí que el púlpito se había convertido en un escenario, el sermón en un guión y el altar en un escaparate. En la siguiente escena, Jesús me mostró una reunión de líderes espirituales. Discutían cómo hacer que las iglesias parecieran más modernas, más atractivas, más tolerantes. Y entonces uno de ellos dijo: si hablamos de pecado, ahuyentaremos a la gente. Otro añadió: quiten la cruz del logo, da miedo. Y entonces Jesús habló en voz alta: quitaron la cruz del centro, y la reemplazaron con ego, y ahora me preguntan por qué me fui. Fue entonces cuando sexta una lágrima correr por su rostro, una lágrima que ardía como fuego. Finalmente, me dijo: advertí, grité, revelé. Ahora, quien no se arrepienta, será absorbido por el mismo engaño que ha cultivado. La última imagen que vi en ese momento fue la de una iglesia sin techo, con las paredes agrietadas y una Biblia tirada en el suelo, cerrada. Era la imagen de la iglesia que había abandonado la palabra, la iglesia que había cambiado el así dice el Señor por lo que la gente quiere oír. Y Jesús susurró: me dejaron afuera, ahora verán lo que es clamar, y no ser escuchados. La siguiente visión fue la más difícil de todas. Jesús me condujo a un lugar oscuro. No era un infierno absoluto, pero sí una antesala, un valle de espera, donde se reunían las almas que habían dirigido iglesias. Reconocí a algunos, vi rostros famosos, personas que habían predicado durante décadas, que bautizaban, que grababan CD, que eran aplaudidos por multitudes, pero allí, estaban en silencio, miradas vacías, cadenas espirituales a sus pies. El peso de la eternidad ya había caído sobre ellos. Le pregunté al Señor: ¿por qué están aquí? ¿No predicaron sobre ti? Y Jesús respondió con dolor: sí, pero usaron mi nombre, y nunca me obedecieron, hicieron señales, pero vivieron en pecado, predicaron el cielo,
pero nunca se prepararon para él. Y entonces comenzó el juicio. Uno por uno fueron llamados. No hubo abogado, no hubo apelación. Se abrieron los libros, y las obras se revelaron. No lo que hicieron en público, sino lo que hicieron en secreto. Cortó el espíritu como una cuchilla. Vi a un pastor en juicio. Gritó: pero yo sané en tu nombre. Y el cielo respondió: sanaste, pero cobraste. Profetizaste, pero manipulaste. Dijiste que era unción, pero era avaricia. Y entonces se dictó la sentencia: apártate de mí. Otro pastor clamó: hice campaña, gané almas, pero el libro reveló adulterio, mentiras, arrogancia, blasfemia. Y de nuevo, cayó la sentencia. Jesús me dijo: no esperaban este final, porque pensaron que nunca serían confrontados. Lo más aterrador fue ver que, en ese lugar, el sonido del arrepentimiento llegó demasiado tarde. Todos lloraban, pero el llanto ya no tenía poder para cambiar nada. Jesús dijo: mientras había vida, había gracia, pero ahora, hay justicia. Y en ese momento comprendí una verdad que la mayoría ignora: el juicio de Dios es real, y alcanzará incluso a quienes predicaron la verdad, pero no la vivieron. Vi que muchos de ellos habían comenzado bien, pero se corrompieron en el camino, y no regresaron, y así, se entregaron a lo que eligieron. Entonces Jesús me mostró el fin de quienes se burlaron del altar. Estaban en total oscuridad, pero sexta una luz distante, y Jesús dijo: hay quienes mantuvieron la fe. Ellos también erraron, pero se arrepintieron, permanecieron fieles, y por eso serán salvos. Vi una multitud caminando hacia la luz, sencillos, quebrantados, sin títulos, pero con sus nombres escritos en el libro de la vida. Y entendí, al final, lo que importa no es cuántos te siguen, sino si seguiste a Cristo hasta el final. Finalmente, Jesús me miró y dijo con lágrimas en los ojos: habla, muestra, grita, porque muchos de los que te escuchan aún pueden escapar de este destino. Pero si callas, su sangre será cargada contra ti. Y en ese momento, comprendí que este testimonio no era una advertencia, era un llamado, una citación, una última oportunidad para muchos. Y ahora, quien escuche este mensaje debe decidir: ¿lo ignorará como siempre, o se rendirá de una vez por todas? Jesús me llevó a un lugar alto. Desde allí, pude ver docenas de iglesias a la vez. Era como una vista global. Algunas brillaban con fuerza, otras estaban cubiertas por una densa sombra, y entonces me mostró algo que parecía una copa sobre cada una copa invisible, pero espiritual. Y Jesús dijo: esta es la copa de mi paciencia. He perseverado, he esperado, pero se acerca el tiempo de la siega, y cuando miré más de cerca, muchas ya estaban rebosantes. La primera iglesia que sexta rebosante era lujosa, famosa, celebrada por los medios, pero la copa cayó, y lo que brotó fue podredumbre, escándalos, corrupción, inmoralidad. Y Jesús me dijo: se burlaron de mi paciencia, pensaron que el silencio del cielo era aprobación, pero ahora verán el precio de su irreverencia. La segunda iglesia era más pequeña, pero el pecado era el mismo, la avaricia. Explotaban a los pobres, vendían promesas, manipulaban a la gente con miedo. Y Jesús dijo: los visité, pero me expulsaron. Ahora verán el juicio. Luego, sexta una iglesia llena de jóvenes, moderna, popular en redes sociales, pero allí, el pecado se disfrazaba de libertad. Todo estaba permitido, todo se toleraba, y el Espíritu me mostró: se entregaron al mundo y trataron de encajarme en sus migajas. Y entonces su copa también se derrumbó. El juicio no era visible como el de los demás, era más sutil: frialdad espiritual, insensibilidad, apostasía disfrazada de evolución. Y Jesús dijo: ya no lo sienten cuando me voy, porque se han acostumbrado a caminar sin mí. Entonces el cielo se quedó en silencio por un momento, y Jesús me mostró algo aún más aterrador: pastores entregados al engaño que predicaban. Era como si el juicio mismo viniera en forma de ceguera. Seguían hablando,
pero ya no provenían de la fuente, seguían liderando, pero ya estaban condenados, y la gente, sin discernimiento, los seguía. El Espíritu me habló con fuerza, el juicio de Dios comienza por la casa de Dios, y quien no se quebrante, se quebrará. Eso me llenó de miedo. También sexta iglesias que intentaron arrepentirse demasiado tarde, lloraron y ayunaron, pero sus líderes permanecieron en el orgullo, y Jesús dijo, veo el corazón. Lloran por el escándalo, pero no se arrepienten del pecado. Quieren usarme para restaurar su imagen, pero no quieren obedecerme para restaurar su esencia. Fue entonces cuando comprendí algo muy serio: el tiempo del arrepentimiento tiene fecha, y cuando pasa, el juicio es inevitable. La gracia es real, pero no es eterna para quienes se burlan de ella. Finalmente, Jesús me miró con autoridad y dijo, dile a mi pueblo, ya vengo, y antes de venir a recoger a la novia, purificaré el altar. Todo ministerio fundado en mentiras caerá, todo liderazgo corrupto quedará al descubierto, y toda falsa unción será desenmascarada. Y luego añadió, pero el que me ama, el que me teme, el que me busca, será preservado, porque no me he olvidado de los fieles, no he ignorado a los que permanecen puros. Y supe, la separación ha comenzado, y es santa. Jesús me llevó a un campo, era vasto, como una plantación que se extendía más allá del horizonte. Y en medio de ese campo, 2 semillas crecían juntas, trigo y cizaña. De lejos, parecían iguales, pero al acercarme, vi el trigo inclinarse, y la cizaña erguida, y Jesús me dijo, así es como separo a los míos. El trigo se inclina, la cizaña se exalta, los míos me reconocen en su fragilidad. Y entonces, sexta aparecer en el cielo una gran hoz espiritual, descendió y dividió, no violentamente, sino con precisión. Aquellos que tenían apariencia de piedad, pero negaban su eficacia, estaban siendo eliminados. Se cerraron ministerios, desaparecieron personas influyentes, se silenciaron los púlpitos, y al mismo tiempo, surgieron hombres y mujeres desconocidos, llenos de temor, oración y la palabra. Jesús me dijo, este es el tiempo de los ocultos. Los levanté en secreto, ahora los revelaré públicamente. Y vi a esta nueva generación tomar forma ante mis ojos. Vi a familias enteras despertar espiritualmente, abandonando iglesias corruptas, buscando la verdadera comunión, jóvenes abandonando ministerios vanidosos y volviendo al altar de la renuncia. Y Jesús sonrió, y dijo, sello a los míos, marco a los que lloran por la verdad, levanto una generación que no aceptará la cruz. Fue el comienzo de un avivamiento silencioso, no en las multitudes, sino en los hogares, no en grandes eventos, sino en los corazones que aún anhelan el cielo, pero al mismo tiempo, vi a muchos resistiéndose. Decían, eso es una exageración, Dios es amor. Él lo entiende, eso no es del todo cierto. Y Jesús dijo con dolor, no quieren la verdad, quieren un evangelio a su imagen, así que se quedarán con lo que eligieron. Y vi a estas personas siguiendo a líderes que les decían lo que querían oír. Caminaban en círculos, cantaban, se emocionaban, pero cada vez estaban más lejos del espíritu. El engaño se había vuelto demasiado cómodo. Entonces el cielo habló con voz firme, la separación ha comenzado, ya no es tiempo de mezclas, ya no es tiempo de tolerar el engaño. Los que son santos, santifíquense todavía, los que son inmundos, permanecen en el lodo, si así lo desean. Pero ha llegado el momento de la definición. Eso me impactó como un trueno, porque entendí que esta separación no la hacen los hombres, la hace Dios, y quien intente impedirla o retrasarla, está luchando contra el juicio del cielo. Se estaba sellando, y no había vuelta atrás. Antes de que terminara la visión, Jesús dijo, hablen sin temor, porque muchos de los que escuchan ya han percibido que algo ha cambiado, ya perciben que mi presencia se aleja de donde antes moraba, y ahora deben decidir, ¿continuarán por conveniencia o regresarán por obediencia? Y supe que esta pregunta no era solo para mí, era para ti,
que ahora me escuchas, porque el tiempo de jugar a la iglesia ha terminado, ahora es cuestión de vida o muerte, luz u oscuridad, trigo o cizaña. La siguiente visión fue la más difícil de todas. Jesús me condujo a un lugar oscuro, no era un infierno absoluto, pero sí una antesala, un valle de espera, donde se reunían las almas que habían dirigido iglesias. Reconocí a algunos, vi rostros famosos, personas que habían predicado durante décadas, que bautizaban, que grababan CD, que eran aplaudidos por multitudes, pero allí, estaban en silencio, miradas vacías, cadenas espirituales a sus pies. El peso de la eternidad ya había caído sobre ellos. Le pregunté al Señor, ¿por qué están aquí? ¿No predicaron sobre ti? Y Jesús respondió con dolor, sí, pero usaron mi nombre, y nunca me obedecieron, hicieron señales, pero vivieron en pecado, predicaron el cielo, pero nunca se prepararon para él. Y entonces comenzó el juicio, uno por uno fueron llamados, no hubo abogado, no hubo apelación, se abrieron los libros, y las obras, se revelaron. No lo que hicieron en público, sino lo que hicieron en secreto. Vi a un pastor en juicio, gritó, pero yo sané en tu nombre, y el cielo respondió, sanaste, pero cobraste, profetizaste, pero manipulaste, dijiste que era unción, pero era avaricia, y entonces la voz dijo, apártate de mí. Otro pastor gritó, hice campaña, gané almas, pero el libro reveló adulterio, mentiras, arrogancia, blasfemia, y de nuevo, cayó la sentencia, y Jesús me dijo, no esperaban este final. Porque pensaron que nunca serían confrontados. Lo más aterrador fue ver que, en ese lugar, el sonido del arrepentimiento llegó demasiado tarde. Todos lloraban, pero el llanto ya no tenía poder para cambiar nada. Jesús dijo, mientras había vida, había gracia, pero ahora, hay justicia, y en ese momento comprendí una verdad que la mayoría ignora: el juicio de Dios es real, y alcanzará incluso a quienes predicaron la verdad, pero no la vivieron, y vi que muchos de ellos habían comenzado bien, pero se corrompieron en el camino, y no regresaron. Entonces Jesús me mostró el fin de quienes se burlaron del altar. Estaban en total oscuridad, pero sexta una luz distante, y Jesús dijo, hay quienes mantuvieron la fe, ellos también erraron, pero se arrepintieron, permanecieron fieles, y por eso serán salvos. Y sexta una multitud caminando hacia esa luz, sencillos, quebrantados, sin títulos, pero con sus nombres escritos en el libro de la vida, y entendió, al final. Lo que importa no es cuántos te siguen, sino si seguiste a Cristo hasta el final. Finalmente, Jesús me miró y dijo con lágrimas en los ojos, habla, muestra, grita, porque muchos de los que te escuchan aún pueden escapar de este destino, pero si callas, su sangre será cargada contra ti. Y en ese momento, comprendí que este testimonio no era una advertencia, era un llamado, una citación, una última oportunidad para muchos. Y ahora, quien escuche este mensaje debe decidir, ¿lo ignorará como siempre, o se rendirá de una vez por todas? La visión final me llevó a la cima de una montaña espiritual. Desde allí, sexta la tierra entera, vi iglesias, calles, casas, redes sociales, púlpitos, plazas, vi gente corriendo, distraída, desesperada, algunos buscando riquezas, otros intentando llenar el vacío con distracciones. Vi cristianos durmiendo espiritualmente, mientras el cielo se estremecía con el sonido de las trompetas ensayadas, y Jesús me dijo, el tiempo ha terminado, ahora es la última convocación, el que es santo, santifíquese todavía, el que es tibio, será vomitado. Levantó la mano y mostró un reloj, pero no era un reloj cualquiera, estaba hecho de luz, de fuego, de gloria. Las manecillas se enclavaban en el último segundo, todo el cielo se preparaba, y Jesús dijo, aún queda una oportunidad. Una última llamada,
pero es pronto, muy pronto. Entonces vi ángeles descender a la tierra con pergaminos. Entraron en casas, habitaciones, iglesias ocultas, y sellaron a quienes aún temían. Era un sello espiritual, invisible para los hombres, pero reconocido en el cielo y temido en el infierno. También vi a Jesús caminando por las calles, visitando corazones. Tocó muchas puertas, algunas se abrieron, otras permanecieron cerradas. Vi a líderes quebrarse en un verdadero arrepentimiento. Rompieron contratos, devolvieron los diezmos y pidieron perdón. Vi matrimonios restaurados, jóvenes despertando, madres intercediendo por sus hijos. Vi un movimiento silencioso pero poderoso, y el Espíritu dijo: no será como antes, no se tratará de fama, se tratará de rendición, y quienes se entreguen, serán saciados, pero también sexta burladores. Gente riéndose de este mensaje, decían: ¿otra visión? ¿Otra exageración? Esto es manipulación emocional. Y el cielo declaró: no se burlan de ti. Se burlan de mí, y no escaparán. Vi líderes cayendo, ministerios desmoronándose, máscaras arrancadas, porque ha llegado el momento de la exposición. Dios no comparte su gloria con nadie, y donde hay mentira, habrá caída, donde hay orgullo, habrá ruina, porque antes de que el Rey regrese, toda casa será consumida por el fuego. Jesús me dijo entonces: graba, escribe, habla, y no tengas miedo, porque esta palabra es una espada, es un martillo, es fuego. Y aunque intenten silenciarte, yo seré tu voz. Y respondí: sí, Señor, aunque me odien, aunque lo pierda todo, hablaré. Y sentí como si todo el cielo presenciara este compromiso. Un sello se puso sobre mi boca, un fuego en mis huesos. Supe que, a partir de ese momento, ya no podría vivir en silencio, porque quien vio lo que yo vi, ya no puede fingir que no lo vio. Finalmente, Jesús extendió su mano, y al tocar la mía, dijo: vuelve ahora, pero con una misión: alerta a mi pueblo. Prepara a la novia, porque ya estoy a la puerta. Y entonces fui arrojado de vuelta a mi cuerpo. Desperté en la misma habitación donde todo comenzó, pero ya no era el mismo. Y ahora, tú que me escuchas, tampoco puedes ser el mismo, porque este es el llamado final. Si has llegado hasta aquí, no ha sido casualidad. El cielo te llama, el Espíritu Santo te despierta. Este mensaje no se trata de religión, no se trata de un letrero de iglesia, se trata de vida o muerte, del cielo o el infierno, de la eternidad. Puede que incluso intentes olvidar todo lo que escuchaste, pero algo en tu interior lo sabe: era Dios quien te hablaba. Así que detente ahora, respira, cierra los ojos un momento, y pregúntate: si Jesús regresara hoy, ¿estaría listo? Si la respuesta es no, no esperes más. Arrepiéntete, quebranta tu corazón, regresa, porque aún hay tiempo, aún hay misericordia, pero no por mucho tiempo. El sello ya está siendo puesto, y quienes se burlan, rendirán cuentas. Comparte este video con alguien que necesite despertar, con alguien a quien amas, con alguien que sabes que está engañado. No tengas miedo, no te avergüences, porque callar ahora es ser cómplice del engaño. Y si esta palabra te conmovió, escribe aquí en los comentarios: lo escuché, Señor, despiértame, séllame. Oremos por cada uno, clamemos juntos, estemos vigilantes, porque Él viene, y solo los que estén listos ascenderán. Y si sientes que este mensaje necesita llegar a más personas, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí no predicamos el Evangelio, vivimos la verdad cueste lo que cueste, porque el tiempo se acabó.